Imagínate que eres un embalmador royal en Antiguo Egipto y has sido enviado el asesoramiento más disturbante de tu carrera. La esposa de un faraón te queda antes de ti en la tabla de mármol, pero esto no es una normal momificación. Has sido ordenado a preservar su cuerpo de una manera que defiende cada tradición sagrada que has conocido, y la razón hace que tu sangre caiga fría. Esto no era ficción. Esto fue realidad diaria en Antiguo Egipto, donde las prácticas íntimas eran tan extremas que traumatizaban las mentes modernas. ¿Piensas que conoces sobre la civilización egipcia? Los tesoros dorados, los maravillosos faraones, los misteriosos pirámides. Aquí es lo que no te enseñan en la escuela. Antiguo Egipto tenía prácticas sexuales tan extremas que los arqueólogos victorianos literalmente ocultaron la evidencia de que los niños royals estaban sujetados a abusos horribles por sus propias familias, y donde los festivales religiosos se convirtieron en orgullos duros de violencia y caos sexual. Lo que te voy a mostrar te hará preguntarte todo lo que pensabas que sabías sobre una de las civilizaciones más grandes de la historia, porque la verdad sobre las prácticas íntimas egipcias es tan distorsionante que museos alrededor del mundo han intentado ocultar la evidencia durante más de un siglo. Entre 3100 BC y 30 BC, a lo largo de los bancos fértiles del Nilo, los egipcios desarrollaron prácticas que impactarían incluso a las mentes más liberales y modernas. No se trataba solo de placer personal o ceremonia religiosa. Se trataba de control cósmico, poder divino, y el uso sistemático de la sexualidad como arma de dominación política. Los faraones no eran solo reyes. Fueron dioses vivos, cuya actitud íntima fue creída para controlar directamente la fertilidad del Nilo, el éxito de los plantos y la sobrevivencia de la civilización egipcia en sí misma. Esto creó una enorme presión para demostrar potencia divina a través de desplazos cada vez más extremos. La evidencia proviene de inscripciones de templos que los turistas nunca ven, documentos de papiros que describen prácticas demasiado explícitas para desplazos de museos, y descubrimientos arqueológicos que los escolares victorianos deliberadamente de la visión pública. Cuando los arqueólogos del siglo XIX primero descubrieron imágenes explícitas en los templos en Egipto, fueron tan escandalizados que o destruyeron la evidencia o lo cerraron en colecciones privadas. La sociedad egipciana operaba en el principio de que la energía sexual era energía cósmica. Cada acto de intimidad era potencialmente un ritual religioso, cada orgasmo, una conversación con los dioses, cada posición sexual, una forma de oración. Este sistema de creencias creó una cultura en la que las fronteras entre la oración y la intimidad, entre el trabajo religioso y el placer personal, desaparecieron completamente. Pero esta sexualidad cósmica vino con un lado oscuro. Las familias nacidas en familias élites se encontraron atrapadas en un sistema que trataba sus cuerpos como propiedad religiosa. Los esclavos domésticos enfrentaron abusos sexuales sistemáticos que se consideraban no solo legales, sino religiosamente necesarios. Y cuando las cosas salieron mal, cuando el Nilo no flotó o las plantas fallaron, las prácticas sexuales se volvieron cada vez más desesperadas y violentas. La descubierta que cambió todo no sucedió en alguna excavación dramática de los templos, sino en un laboratorio silencioso en 1925. El equipo de Howard Carter estaba realizando la primera examinación detallada de la mamá de Tutankamón cuando notaron algo que asomaría a la egiptología para el próximo siglo. Los genitales del bebé rey estaban perdidos. No dañados, no destruidos, pero removidos surgicalmente con la precisión de un médico disciplinado. Las marcas de corte eran limpias, deliberadas, y mostraban signos de haber sido hechas brevemente después de la muerte como parte del proceso de mamificación. Pero Tutankamón no estaba solo. Cuando más mamíferos reales fueron examinados usando técnicas cada vez más sofisticadas, un patrón distorsionante surgió. Varios fariseos y nobles mostraron evidencia de la remoción o modificación de los genitales. Algunos habían sido completamente castrados. Otros mostraron signos de procedimientos de enriquecimiento involucrándose en la inserción de materiales extranjeros. La descubierta más asombrosa vino del tombo de un príncipe desnominado de la dinastía 18. Su mamá reveló no solo los genitales perdidos, sino evidencia de que la remoción había sido realizada mientras aún estaba viva. La análisis médica de la estructura del hueso y de la tiza sugiere que no fue una punición o un accidente, sino una procedencia religiosa deliberada.
Los textos antiguos egipcios comenzaron a tener sentido distorsionante. Referencias a hacer a los muertos más perfectos para el desierto. Descripciones de preparar el cuerpo para un servicio eterno a los dioses. Y instrucciones para modificar al desierto para garantizar una función espiritual adecuada en el próximo mundo. Las implicaciones estaban estallando. Si los egipcios modificaban rutinamente los genitales de sus muertos, ¿qué dijo esto sobre sus actitudes hacia la sexualidad en el cuerpo humano? ¿Fueron estas modificaciones puramente postmortales, o reflejaban prácticas que se realizaron en la vida también? Pero tal vez lo más disturbante de todo fue la manera sistemática en la que los arqueólogos victorianos escondieron esta evidencia. Cuando los arqueólogos antiguos encontraron imágenes sexuales explícitas o evidencia de modificación genital, no lo ignoraron. Lo suprimieron activamente, removiendo artefactos de vista pública y editando descripciones en los reportes oficiales. Por más de un siglo, el verdadero estento de las prácticas sexuales egipcias ha sido concebida, no por la secrecía antigua, sino por la vergüenza moderna y la prudencia victoriana que no podían aceptar lo que la evidencia mostró claramente. Pero los genitales perdidos fueron solo el comienzo de lo que los arqueólogos encontraron. El sistema de control sexual egipcio operaba a través de una jerarquía compleja que determinaba cada aspecto de la vida íntima. En la parte superior estaban los férreos, cuya perforación sexual fue considerada vital para la supervivencia. Debajo de ellos, los nobles y los priestos enfrentaron una enorme presión para demostrar su valentía a través de disfrazos sexuales y la devoción religiosa. En la parte inferior estaban los esclavos domésticos, en particular los niños, que enfrentaron abusos sistemáticos que no solo se toleraban, sino que se mandaban religiosamente. Los niños reales nacidos en este sistema enfrentaron un destino particularmente horrible. Los textos antiguos egipcios describen cómo las familias élites dedicarían a sus hijos más jóvenes a la servicia de templo, donde serían entrenados en técnicas sexuales desde una edad inicial. Estos hijos, algunos tan jóvenes como 6 o 7, fueron enseñados que sus cuerpos no pertenecían a ellos mismos, sino a los dioses. El entrenamiento fue comprensivo y brutal. Los niños aprendieron posiciones específicas, técnicas para prolongar el placer y métodos para mantener el arrepentimiento durante ceremonias religiosas. Estaban enseñados a disociarse de sus propias sensaciones físicas, a ver sus cuerpos como instrumentos en lugar de propiedades personales. El papiro médico describió el toque físico que este entrenamiento tomó en los jóvenes cuerpos. Los niños desarrollaron heridas crónicas a través del entrenamiento de fuerza de flexibilidad. Su crecimiento fue a menudo atrapado por la mala nutrición diseñada para mantener sus valores determinados por edad, apariencia y entrenamiento. El impacto psicológico fue devastador. Los sobrevivientes que vivían a la edad adulta mostraban síntomas que los psicólogos modernos reconocerían como trauma severo. Tuvieron dificultad en formar relaciones normales, a menudo se convirtieron en sexualmente compulsivos o completamente retirados, y frecuentemente murieron jóvenes de lo que los textos antiguos se llamaban, eufemísticamente, los corazones rompedores. Tal vez lo más disturbante fue cómo este abuso fue justificado a través de la doctrina religiosa. Los priestos enseñaban que el servicio sexual a los dioses era la forma más alta de la oración, que los niños elegidos para ese servicio fueron bendecidos en lugar de victimizados. Las familias fueron encargadas de sentirse honradas cuando sus niños fueron seleccionados para los dueños del templo, incluso cuando comprendieron la verdadera naturaleza de lo que sucedería. La dimensión económica agregó otro nivel de terror. La evidencia arqueológica muestra un rato de mortalidad de 73% entre los niños del templo, con análisis médicos revelando procedimientos que tomaron hasta 6 horas para completar. Los dueños ricos pagaron precios premiados para el acceso a los esclavos de niños, financiando una industria sistemática de abuso que duró milenios. Pero si piensas que esa es la peor cosa que enfrentaron los niños egipcios, no estás listo para lo que viene a seguir. Este abuso sistemático no fue nada comparado con lo que sucedió durante la Fiesta de la Tranquilidad, el festival religioso más notorio de Egipto. Lo que voy a revelar involucra prácticas tan extremas que cuando los arqueólogos descubrieron evidencia, literalmente quemaron los documentos en lugar de traducirlos para el consumo público. Lo que voy a describir hará que todo lo que has escuchado parezca una historia de niños.
La siguiente práctica combina el abuso religioso con la violencia sexual, en una escala que impactaría incluso a audiencias modernas. Involucra a una civilización entera que desciende a orgías de caos durante semanas, y la evidencia arqueológica prueba que realmente sucedió exactamente como las fuentes antiguas describen. Antes de irnos a la parte más disturbante, haz clic en el botón de me gusta si puedes manejar lo que viene a seguir. Y definitivamente comenta abajo para que me digas de dónde estás escuchando. Creo que es increíble que la gente de todo el mundo esté conectada por la misma curiosidad sobre las partes más oscuras de la historia humana. La fiesta de la drogada representaba el pínico absoluto del extremismo sexual egipciano, un festival anual dedicado a la godina Hathor que transformó a toda la civilización en una orgia durante semanas de violencia, sexo y caos religioso. Lo que empezó como una celebración de la femininidad divina se convirtió en algo que sería considerado un crimen contra la humanidad por los estándares modernos. Los orígenes del festival se encuentran en la mitología egipciana, específicamente la historia de Sekhmet, la godina de la leonera, que casi destruyó a la humanidad en una ira drogada. Según la leyenda, los dioses tuvieron que inundar Egipto con una cerveza mezclada con azúcar roja para hacer que Sekhmet creyera que estaba bebiendo sangre, lo que lo hizo tan intoxicado que olvidó su misión asesinada y se transformó en el gentil Hathor. Este mito se convirtió en el templo para una celebración anual que encargó a cada egipcio a beberse en un estado de posesión divina. Pero el festival fue muy lejos de una simple intoxicación. Los participantes creyeron que en su estado drogado se convirtieron en vasos para los dioses, libres de actuar en cualquier impulso sin consecuencia moral o legal. La preparación comenzó meses antes. Las autoridades templarias bebían cantidades masivas de cerveza, a menudo agregando sustancias psicoactivas derivadas de flores de lotus y otras plantas. La mezcla resultante no solo intoxicaba, sino que creó alucinaciones y inhibiciones dramáticamente bajadas. Los participantes reportaron experimentar visiones, escuchar voces divinas, y sentirse posesionados por fuerzas supernaturales. Cuando comenzó el festival, las reglas sociales normales desaparecieron completamente. Los maestros tenían sexo con los esclavos en las calles públicas. Las mujeres casadas abandonaron a sus familias para unirse a las bandas de rebeladores. Los niños fueron expuestos a actos explícitos e íntimos, y a menudo se convirtieron en participantes ellos mismos. La civilización entera descendió en un caos que duró 7 días y noches. Los textos antiguos describen escenas que asombran incluso a los lectores modernos. Grupos de egipcios intoxicados estorbaron por las ciudades, rompiendo casas y forzando a los habitantes a unirse a sus celebraciones. Las mujeres fueron sujetas a abusos de grupo que se consideraba una comunión religiosa. Los hombres competían para ver quién podía mantener la arruinación sexual durante los más longos periodos, mientras completamente intoxicadas. La violencia era tan extrema como la sexualidad. Los participantes atacaban a los demás con una frenesía sexual, mordiendo, rasgando y infringiendo heridas que se consideraban marcas de favor divino. Algunos reveladores murieron de heridas internas causadas por actos sexuales violentos. Otros fueron atrapados por las ciudades de celebrantes intoxicados, moviéndose por las calles nubes. La justificación religiosa hizo todo aún más perturbador. Los sacerdotes enseñaron que cualquier acto que se hiciera durante el festival era, por definición, sagrado, ya que los participantes eran posesionados por espíritus divinos. Abuso se convirtió en comunión religiosa. La violencia se convirtió en oferta sagrada. Abuso infantil se convirtió en bendición divina. Visitantes extranjeros dejaron cuentos que revelan terror internacional en estas celebraciones. Los diplomatas mesopotamíes describieron el festival como prueba de que los egipcios eran bárbaros disfrazados de una civilización sofisticada. Algunos imperios rehusaron enviar embajadores a Egipto durante la temporada del festival, temiendo su seguridad y contaminación moral. El fin del festival fue tan traumático como el evento en sí. Los participantes a menudo no tenían memoria de lo que habían hecho mientras estaban intoxicados, llevando a trauma psicológico cuando descubrieron evidencia de sus acciones. Las familias fueron destruidas cuando los miembros aprendieron lo que sus familiares habían hecho durante la celebración. Niños nacidos 9 meses después de que el festival enfrentara el estigma como nacimiento de la posesión divina, en lugar de la concepción normal.
El impacto económico estaba estallando. Todas las ciudades se cerraron por una semana, mientras la población se involucraba en la rebelión. El trabajo agrícola se detuvo, los comercios se cerraron, y las funciones del gobierno se The cost and lost productivity was enormous, but pharaohs considered it a necessary expense to maintain cosmic balance. El festival también cumplía fines políticos. Al servir como válvula de escape para las tensiones sociales, permitía al sistema egipcio mantener una jerarquía rígida durante la mayor parte del año. Los ciudadanos podían rebelarse contra la autoridad, los amos podían ser humillados por los esclavos y las normas sociales podían ser violadas, pero solo durante este periodo de caos cuidadosamente controlado. La evidencia arqueológica confirma la naturaleza extrema de estos festivales. Las excavaciones en templos revelan cámaras especializadas diseñadas para actividades sexuales grupales, con características que sugieren que se utilizaban para actos violentos y degradantes. La evidencia física coincide con los inquietantes relatos de los escritores antiguos. El colapso sistemático de la cultura sexual egipciana comenzó durante el período ptolemaico, cuando los reyes griegos intentaron imponer valores mediterráneos en las prácticas religiosas egipcianas. El conflicto entre el racionalismo griego y el misticismo sexual egipciano creó una crisis que últimamente destruyó ambos sistemas. Los ptolemaicos, a pesar de ser reyes extranjeros, se sintieron convencidos de participar en los festivales religiosos egipcios para mantener la legitimidad con sus temas. Pero sus sensibilidades griegas eran asombradas por las prácticas sexuales extremas que encontraron. Cleopatra intentó modificar la fiesta de la droguedad, reduciendo su duración y imponiendo límites en la violencia y la sexualidad pública. Estas reformas triggeraron una crisis religiosa. Los priestos egipcios arguyeron que modificar el festival agrediría a los reyes y traería un desastre cósmico. Apuntaron a desastres naturales, derrotos militares y problemas económicos como evidencia de que los reyes ya estaban despegados de interferencia extranjera en las tradiciones sagradas. La crisis alcanzó su pico durante el reino de Cleopatra VII, quien enfrentó la imposible tarea de satisfacer ambas expectativas religiosas egipcianas y las exigencias políticas romanas. Los observadores romanos fueron escandalizados por las prácticas sexuales egipcianas, considerando las evidencias de barbarismo y destrucción moral. Pero los priestos egipcios amenazaron la rebelión si los festivales tradicionales fueron abandonados totalmente. La solución de Cleopatra fue crear versiones privadas de los festivales para líderes religiosos egipcios mientras presentaba una cara pública más modesta a las audiencias romanas. Este compromiso no satisfació a nadie y creó una cultura de hipocresía que derrumbó tanto la autoridad religiosa egipciana como el control político romano. El abuso de niños se volvió aún más sistemático durante este periodo, mientras que los reyes desesperados intentaron demostrar su devoción a las tradiciones egipcias mientras escondían la evidencia de la supervisión romana. Los esclavos infantiles fueron traficados en mayor cantidad. Su abuso se realizó en salas secretas a las que los oficiales romanos no se permitían entrar. El toque psicológico en la sociedad egipciana fue enorme. Generaciones de niños habían sido educados en un sistema que normalizó la violencia sexual y el extremismo religioso. Cuando la presión externa forzó cambios a estas prácticas, muchos egipcios experimentaron una forma de trauma cultural. No solo perdieron sus tradiciones religiosas, sino su entero framework para entender la sexualidad y la relación divina. El último colapso vino con la conquista romana en el 30 BCE. Augusto César estaba asustado por lo que sus fuerzas descubrieron en los templos egipcios y de inmediato ordenó la supresión de las prácticas sexuales y religiosas. Los soldados romanos destruyeron el arte explícito, quemaron los textos religiosos y ejecutaron a los sacerdotes que rehusaron abandonar las ceremonias tradicionales. Pero los romanos no solo supresaron las prácticas sexuales egipcianas, sino que sistemáticamente eliminaron la evidencia de su existencia. Los templos fueron destruidos de decoraciones explícitas, papiros que describían rituales sexuales fueron quemados, e incluso los elementos arquitectónicos diseñados para la sexualidad religiosa fueron destruidos o ocultos. Los niños que habían sido atrapados en este sistema enfrentaron un destino particularmente trágico. Muchos habían sido tan bien condicionados para el servicio sexual que no podían adaptarse a la vida normal.
Los recuerdos romanos describen a los templos antiguos niños que murieron por suicidio en lugar de enfrentarse a un mundo en el que solo su valor percibido había sido eliminado. Los sobrevivientes cargaron trauma que afectó a la sociedad egipciana por generaciones. El abuso sexual sistemático había creado patrones de comportamiento y creencias que no podían ser fácilmente erradicados por la conquista política. Los gobernadores romanos reportaron problemas continuos con cultos sexuales subterráneos, redes de tráfico infantil y movimientos religiosos que intentaban restaurar las prácticas tradicionales en secreto. Pero incluso los romanos no pudieron destruir toda la evidencia. Lo que dejaron atrás afectaría a los arqueólogos victorianos en la creación de la mejor cobertura en la historia arqueológica. El concebimiento sistemático de las prácticas sexuales egipcianas comenzó no con conspiraciones antiguas, sino con sensibilidades morales victorianas que no podían manejar la verdad arqueológica. Cuando los exploradores del siglo XIX primero encontraron imágenes sexuales explícitas en los tombos y templos egipcios, enfrentaron una crisis cultural que formó la egiptología durante el próximo siglo y medio. El patrón fue establecido antes. Cuando Giovanni Belzoni descubrió pinturas de pared sexuales explícitas en el tombo de Seti en 1817, lo ordenó inmediatamente cubiertas de plástico en lugar de documentadas. Su cuenta publicada describió al tombo como contendo escenas religiosas hermosas, mientras que completamente omitía el contenido sexual gráfico que llenó varias cámaras. Esto se convirtió en la práctica estándar a lo largo de la era victoriana. Auguste Mariette, el fundador del Servicio de Antigüedad Egipcial, mantuvo colecciones privadas de artefactos explícitos que nunca fueron publicados en público. Cuando se estableció el Museo Egipcio en Cairo, categorías enteras de artefactos fueron relegados a áreas restrictivas de almacenamiento que solo los escolares masculinos podían acceder. La supresión no se limitó a la imagen. Los traductores victorianos editaban el contenido sexual de los textos antiguos, reemplazando descripciones explícitas con frases eufemísticas o simplemente omitiendo pasajes. El famoso Papyrus de Ebers, uno de los textos médicos más importantes de Egipto antiguo, tenía más de 40 secciones que trataban de prácticas sexuales que no se tradujeron hasta los años 1970. Tal vez lo más asombrante fue la destrucción sistemática de la evidencia. El arqueólogo británico Flinders Petrie abiertamente admitió destruir artefactos que consideraba demasiado obscenos para la consumación pública. Sus jornales describían quemar papeles, romper estatuas y recorrer artefactos que depicían actos sexuales que no podía documentar. La cubierta se extendió a las instituciones académicas. Las universidades rehusaron financiar la investigación en la sexualidad egipciana, considerando que era inapropiado para estudios escolares. Los estudiantes que mostraban interés en estos temas fueron descubridos o expulsados. Los jornales académicos rechazaron los papeles que discutían prácticas sexuales, incluso cuando estaban basados en evidencia arqueológica sólida. Los museos desarrollaron sistemas elaborados para ocultar artefactos sexuales. Solo el Museo Británico tiene más de 2.800 artefactos egipcios suprimidos y reservados en áreas de acceso restrictivo, labelados solo como materiales misceláneos o objetos decorativos. Tanto recientemente como en 2019, la cubierta se encargó de ocultar papeles recientemente descubiertos desde la perspectiva pública. Incluso los artículos de Wikipedia sobre estos temas están misteriosamente cerrados de edición. Los visitantes que específicamente solicitan ver estos objetos enfrentan obstáculos burocráticos diseñados para disminuir curiosidad casual. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York mantiene restricciones similares. Sus galerías egipcias muestran versiones sanitizadas de pinturas de Thomas, con contenido sexual explícito, cubierto o removido digitalmente. El arte original permanece en la guardería, accesible solo a investigadores que puedan demostrar necesidad académica legítima y concederse a requerimientos de confidencialidad estrictas. Hasta hoy, este legado victoriano sigue formando la comprensión pública de la antigua egipcia. Exhibiciones populares, documentales y museos se enfocan en la historia política, creencias religiosas y logros artísticos, sin tener en cuenta las prácticas sexuales que eran centrales a la cultura egipciana. El resultado es una versión sanitizada de la historia que tiene poca resemblancia a la compleja y a menudo disturbante realidad de la vida antigua egipciana.
Este concialimiento continuo ha creado gafas masivas en la conciencia pública sobre la sexualidad humana, las prácticas religiosas y la organización social en una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Los horrores escondidos en los tombos y los textos egipcios revelan cómo fácilmente la devoción religiosa se puede transformar en abuso sistemático cuando la sexualidad humana se convierte en una herramienta de control cósmico. Durante 3.000 años, la civilización egipcia creó y mantenió prácticas que trataban a los niños como propiedad sexual, normalizaron la violencia como la religión religiosa y usaron la intimidad como un arma de dominación política. Si este vistazo a la oscuridad oculta de la historia te ha dejado que quieras descubrir más verdaderas verdades, he preparado otro viaje hacia las sombras del pasado que no quieres perder. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora para descubrir otro capítulo asombroso que la historia intentó erradicar, y si encontraste esta exploración tan emocionante como yo, haz clic en el botón de suscripción para que podamos continuar limpiando de vuelta las capas de la historia juntos. Estas voces olvidadas merecen ser escuchadas, y hay tantas más historias a la espera de ser contadas.